nuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué también es nuestra casa? Porque somos los hijos del Señor. Entonces Él es nuestro papá y ahora venimos los hijos a poder ser enseñados por el papá. Recuerde que hay un derecho legal que es importante que asumamos en relación a que somos hijos de Él. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos en esta mañana el privilegio de estar como hijos de Dios, con el derecho legal de saber que Él es nuestro papá, y por ser nuestro papá, Él desea en esta mañana bendecirnos. El tema, hermano, no es solamente que usted entienda que Dios le ame o que lo ama. El tema es que usted disfrute que Dios le ama. Eso es otra cosa. Entonces vamos en esta mañana a entender que Él nos da el privilegio una vez más de ser enseñados en su palabra, para que como Padre nosotros podamos disfrutarle que Él nos ama. Amén. Voy a pedirle que se ponga en pie para que hagamos un poco de gimnasia espiritual antes de entrar en la clase. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. No importa el estado de ánimo que usted haya llegado, lo importante es el estado de ánimo con que se va a ir. Amén. Así es que vamos a orar al Señor para que Él nos ayude. Padre, le damos gracias en esta mañana porque podemos congregarnos en el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús, y pedimos que a través de la presencia de su Espíritu Santo, Él pueda tomar control sobre este tiempo en el cual hemos dispuesto como hijos suyos para reunirnos y recibir de su palabra. Padre, su palabra en esta mañana nos pueda ayudar a seguir caminando el camino que como papá usted desea que sus hijos caminen. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas delante de usted y pedimos que a través del poder de su Espíritu Santo nos ministre y nos llene y nos dé aquello que necesitamos para entender, Señor, que usted atiende nuestras necesidades. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Habacuc, el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y allí va a estar el texto central de lo que vamos a compartir en esta mañana, y lo vamos a leer desde ahí de nuestro asiento, y va a ser el texto que nos va a convocar cuando nos pidan el texto de la clase. Amén. ¿Lo encontraron todos? Habacuc, versículo 2, o sea, capítulo 2, perdón, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Si lo encontró, póngase en pie. Así yo sé que todos lo encontraron. No es por molestarle de nuevo que por segunda vez se ponga en pie, pero vamos a esperar que todos lo encuentren. Habacuc 2:4. ¿Todos están de pie? Sí. Y dice así la palabra del Señor: 1, 2 y 3. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Puede tomar asiento. ¿Se da cuenta que es importante? Dice la palabra del Señor: por su fe. ¿Qué debemos pedirle al Señor constantemente? Fe. Porque a través de su fe usted va a poder entender que el propósito de Dios se cumple en su vida, y las promesas que están anunciadas en la palabra del Señor son para cada uno de nosotros. Amén. Bien, vamos a proseguir en esta mañana en el estudio del libro de los Hechos. Y le invito ahora sí a abrir sus Biblias en el capítulo 13. Y estuvimos la semana pasada viendo la primera parte de este capítulo, y hoy sí lo vamos a terminar.
para que podamos todos conectar con lo que vamos a enseñar en el día de hoy, vamos a decir que el capítulo 13 nos presenta el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y Pablo llega ¿a qué lugar? ¿A qué ciudad llega Pablo? Junto a Bernabé. A ver, los alumnos, Mateo. A Chipre. ¿Y a qué iglesia llega? La primera iglesia de los gentiles. A Antioquía, la primera iglesia de los gentiles. Y allí Pablo comienza una predicación, que es una predicación confrontacional en función de que le está hablando al pueblo judío. Y allí vimos que Pablo prosigue la predicación de Esteban y de Pedro, en la cual es anunciada la persona de Cristo al mundo judío y les da a conocer que aunque estuvo con ellos, aunque vino, aunque fue muerto y resucitado, ellos no le reconocieron. Ellos no entendieron que la promesa que había sido dada a David, que vendría un rey cuyo reino no tendría fin, estaba allí cumplida en la persona de Cristo. Y ellos, al no ver eso, aún siendo los expertos en la ley, aún siendo los sumos sacerdotes, aún siendo los capos espirituales, no entendieron que Jesucristo era la gracia ya revelada al mundo entero para que pudiésemos en Él tener salvación. Lo peor de ser cristiano es no vivir a Cristo. ¿Me escuchó? Lo peor de ser cristiano es no reconocer a Cristo, y a veces podemos estar dentro de la iglesia, pero no reconocer a Cristo. A veces podemos funcionar nominalmente como cristianos, pero al no reconocer a Cristo, entonces nosotros no podemos tener la realización del propósito de Dios, que seamos como la persona de Cristo finalmente, por lo cual nosotros estamos en un proceso, voy a decir esto porque está la hija hoy día acá, estamos en un proceso de terapia ocupacional con el Señor. Amén. Hermano, el Señor nos ama como somos. ¿Estás seguro de eso? Amén. Porque si no, no estaría nadie aquí. Porque ninguno de los que está aquí es como debería ser. Amén. Entonces, pero el Señor así aún nos ama. Por eso estamos en terapia ocupacional con el Señor, porque Él está haciendo la segunda parte de la película espiritual de nuestras vidas. ¿Cuál es la segunda parte que el Señor hace en función de su propósito? Transformarnos. ¿Ya fuimos salvos? Amén, gloria al Señor. ¿Qué hicimos para eso? Absolutamente nada, porque por nuestra salvación es por gracia. Pero ahora necesitamos disponernos para que el Señor nos transforme. Y ese es el proceso más difícil que vivimos, porque nos cuesta entender que debemos morir para que Él viva. Entonces allí está Pablo confrontándoles a ellos que la persona de Jesucristo es la más importante, que el Mesías ya había venido, que la predicación que Él les trae no es solo basada en el Nuevo Testamento, sino además en el Antiguo Testamento, porque había sido anunciada la venida del Mesías. Amén. Allí quedamos y hoy proseguiremos en tres etapas de lo que nos queda por ver, y la primera es la finalización de la predicación de Pablo y sus efectos. ¿Alguien alcanza a ver la letra? Ya. ¿Nadie la ve? Nadie, sí la ven, algunos la ven. La verdad es que como estoy aprendiendo a trabajar con esto, para la próxima les prometo que la letra va a estar más grande. Pero tratamos, porque esto no lo hice solo, de hacer nuestro mayor esfuerzo. Pero dice allí finalización de la predicación, y vamos a comenzar a verlo desde el versículo 34, mírelo allí en su Biblia, que dice de la siguiente forma, prosiguiendo lo que veníamos viendo del capítulo 13 la semana pasada. El versículo 34 dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos,
para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Os daré las misericordias fieles de David. ¿Qué quiere decir las misericordias de David? La mejor interpretación para eso es que el Señor cumplirá fielmente las bendiciones que prometió a David. Amén. Que son también para nosotros. Ahora, ¿qué le prometió el Señor o Dios a David? Un descendiente cuyo reino no tendría fin. Y sabes, lo cumplió. Amén. Ya vino el Mesías, ya llegó la revelación de Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Entonces esa profecía ya está cumplida desde ese tiempo, y hoy nosotros frente a esa realidad debemos entender que debemos recibir la promesa, debemos recibir el regalo, debemos recibir la bendición, porque de eso se trata todo el evangelio de Cristo. Y si Cristo resucitó de los muertos, entonces Él está hoy en medio de nosotros. Y eso es lo que sustenta la bendición que Dios prometió a David. Pablo está citando acá las Escrituras para darle a conocer una vez más a los miembros de la sinagoga que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo no solamente habría de venir, sino ya vino. Se pasó, hermano. Usted tiene discernimiento espiritual. Me trajo el agüita, si no se le va a estar pidiendo. Ya ves, le evité la parte del domingo pasado. Que Jesucristo ya no solo estaba anunciándose, sino que ya vino, ya había Jesucristo muerto y había Jesucristo resucitado, por lo cual ellos debían entender esta verdad escritural que había sido anunciada por los profetas. Entonces vemos el versículo 35 que dice: por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice el versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Y qué dice? Y David vio corrupción. Mas a aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Versículos 35, 36 y 37. ¿Qué quiere decir que su santo no vea corrupción? Quiere decir, hermanos, que Dios no permitió que el cuerpo de Jesucristo se descompusiera, no permitió que el cuerpo del Señor se pudriera. ¿En qué cosa? En la tumba. ¿Por qué? Porque al tercer día Él le levantó de los muertos sin ver entonces el cuerpo de Jesús corrupción. El cuerpo de David sí dice que vio corrupción. ¿Por qué vio corrupción? Porque David se murió y allí se desintegró. Amén. Sí vio corrupción David, no vio corrupción el cuerpo de nuestro Señor, porque Dios, a través del poder del Espíritu Santo, le levantó al tercer día y Él resucitó y Él vive. Amén. Más aquel que Dios levantó finalmente, dice allí en el versículo 37, no vio corrupción. Luego agrega en el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? Imagínese usted diciéndole a un pueblo que estaba acostumbrado que la ley era la que le solucionaba todos los problemas, que el tema del legalismo era para ellos el Dios que entronizaban en función de todos sus ritos,
y luego aparece un apóstol que ahora se pasa para el equipo de los buenos y que, ¿sabe? Antes de seguir con la idea, ¿sabe lo que encuentro más llamativo de Pablo? Es que él pierde todos sus privilegios por servir a Cristo. Y dice, yo lo tengo todo por basura, inclusive, por ganar a Cristo. Entonces les estaba hablando un igual. Uno que había sido fariseos entre fariseos, uno que había sido adiestrado a los pies de Gamaliel. El capo de los capos se paraba frente a ellos diciéndole, saben, estaba equivocado. Esto no se trataba de la ley, esto se trata de Cristo. Y nosotros también debemos venir acá, entendiendo que el venir acá, si bien podemos venir en un estado emocional en el que usted esté hoy, pero no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Entonces, en esa dimensión debemos crecer, porque debemos aprender a disfrutar que Cristo trae sobre nuestras vidas la vida en abundancia. Y la vida en abundancia es entender que el amor de Dios, aún en su situación, que usted puede decir, yo no entiendo esta situación, lo vamos a ver también porque está en la palabra hoy, no comprendo por qué estoy pasando por eso. Bueno, usted está pasando por eso porque Dios le ama. ¿Y sabe por qué? Dios le ama tanto porque quiere formarle y quiere sacar de usted lo mejor. Y lo mejor de usted no es usted, es Cristo. Entonces, Pablo frente a ellos les dice, a pesar de que ustedes, yo entiendo que desean funcionar y seguir funcionando en la ley, él les dice, por medio solamente de Cristo, que murió y resucitó, se anuncia ahora perdón de pecados. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, esto sí que fue ya para ellos, digamos, un balde de agua fría, que todo, habla de todo, que por la ley de Moisés no pudieron ser, ¿qué cosa? Justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Entonces, hermano, esto ya a esa instancia de la predicación de Pablo, el tema estaba duro para Pablo, porque él sabía que quizás su palabra no estaba cayendo en buena tierra. A veces venimos a la iglesia a escuchar lo que nosotros queríamos oír, no lo que el Señor desea hablarnos. Y ese es el peor error que podemos tener. Nosotros debemos ser confrontados a su palabra en función de lo que el Señor nos quiere hablar. A veces no vamos a entenderlo o a veces no va a ser muy asimilable, pero debemos entender que la persona de Cristo desea formarse en nosotros para que el propósito de Dios, del Padre, pueda ser cumplido en nuestra vida. Entonces ellos habían de alguna forma entronizado tanto la ley que Pablo le dice, acá no es por nada por la ley. Todo se cumple solamente en Cristo. El evangelio es Cristo, el evangelio debe ser cristocéntrico. Y las modas evangélicas, las modas religiosas y todo lo que se levante, ¿sabe lo que va a pasar? Va a pasar. Entonces ahora vemos muchos movimientos que ya no están, muchos ritos que se hicieron que ya no están, muchas iglesias aún que se levantaron en función de la alabanza que ya no están. Y lo peor es que no solamente pasaron como moda, sino que no pasaron dejando el legado de Cristo. Porque hay un pésimo testimonio tras conocer lo que sucedió luego de. Entonces nosotros debemos saber que en el propósito de Dios está solamente la persona de su Hijo. ¿Por qué somos justificados, hermano? Porque cuando Dios nos mira, Él ve a Cristo. Porque si usted lo ve a usted no va a ser justificado. Ni yo tampoco, ni nadie. Entonces, la gran bendición de la iglesia del Señor es la persona bendita de Jesucristo. Y Pablo le dice, estaba todo en la ley, ustedes están acostumbrados a funcionar en la ley, pero el Dios que tiene la soberanía de todas las cosas ya trajo a quien nos revela la palabra hoy, que es la gracia, que es la persona de Cristo. Versículo 40. Versículo 40. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas.
Si ustedes no entienden, les dice Pablo, que solo por Cristo somos justificados. Si ustedes no entienden, queridos hermanos judíos, que solo por Cristo somos salvos, si ustedes no están entendiendo la revelación de la venida de Cristo y que la ley ya pasa a un nivel secundario, si ustedes no están entendiendo esto, ahora viene entonces la advertencia. Y dice la palabra del Señor allí, ojo con esto, hermano, porque esto también es para nosotros. Ahora viene la advertencia, les dice. Si ustedes no entendieron que la ley sigue cumpliendo un papel, sin lugar a dudas, aún en nuestras vidas, pero que la primacía la tiene Cristo, dice la palabra del Señor allí en el versículo 40. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Cuando dice en los profetas, ahora Pablo está citando al profeta Habacuc, que dice, mirad, oh menospreciadores, mirad aquellos que no entienden que el Evangelio es Cristo, y asombraos, dice, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien la contare. Hermano, Habacuc es un profeta del Señor que en el capítulo 1 del libro de Habacuc van a tener como tarea para la casa, ustedes son alumnos del Señor y van a tener como tarea para la casa de leer completo el libro de Habacuc. No se preocupen, no es largo, tiene 3 capítulos. Lo va a leer usted en 10 minutos, lo va a meditar usted en 10 minutos, ore al Señor y luego pídale al Señor que a través de lo que allí dice, usted también tenga una palabra para usted en su realidad, en sus circunstancias, en lo que usted está viviendo hoy. Pero en esto que Pablo aquí les está ministrando, Habacuc es un profeta que en el capítulo 1 le está diciendo a Dios, Dios, esto que está pasando en el pueblo de Israel está muy feo. Dios, esto está muy mal. El pueblo no se vuelve a ti. Esto está terrible. La situación de Jerusalén, le dice en el capítulo 1, Habacuc a Dios, es insoportable. Porque nadie se volvía a Dios. Habacuc literalmente le está diciendo, todos acá son corruptos, todos acá son mentirosos, todos acá son blasfemos. Cualquier semejanza es lo que estamos viviendo, dice la hermana Mora. Cualquier semejanza al hoy, pura coincidencia, hermano. Pura coincidencia, cualquier semejanza al hoy. Y Habacuc, cansado de la situación, le dice a Dios, ¿cuándo, Dios, tú vas a hacer algo? ¿Cuándo, Dios, tú te vas a manifestar y vas a cambiar las cosas? Y Dios le responde a Habacuc y le dice, voy a hacer algo que si te lo cuento, no lo vas a creer, le dice. Yo voy a hacer algo, de hecho estoy haciendo algo, y Habacuc queda un poco descolocado y le dice a Dios, a ver, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿De qué se trata esto? Entonces Dios le dice, voy a traer a Babilonia, al mundo persa, para juzgar a Israel. ¿Y sabe lo que pasa allí? Que a Habacuc no le gusta la respuesta del Señor. Usted cuando lea el libro, si es que ya no lo ha leído, a él no le encaja la respuesta del Señor porque Habacuc no entiende cómo él va a usar a un pueblo impío, a un pueblo que está movido por dioses ajenos, a un pueblo que no es no menor o mucho más maldadoso que el pueblo de Israel, y le dice al Señor Habacuc, yo no entiendo mucho la respuesta, y allí en el capítulo 2, Habacuc se sube a una torre y le dice al Señor, no bajaré de esta torre, no me voy a mover de aquí, allí dice guarda, hasta que Dios le explique a él la situación. A veces no entendemos lo que hace Dios, a veces no entendemos lo que hace Dios, pero luego que la película ya está realizada completamente, sí lo vamos a entender. Amén. A ver, hermano, a veces no entendemos las pruebas que estamos pasando. A veces no encajamos bien lo que está sucediendo en función de lo que estamos sintiendo.
Pero sabe, en 2 años más usted va a dar testimonio de eso y va a saber que Dios hizo la obra, y en muchas situaciones de las cuales Él nos está confrontando, en 2 años más vamos a saber que la respuesta fue la mejor para nuestras vidas porque el Señor estaba obrando. Amén. Entonces, a veces no sabemos por qué el Señor nos pide dejar la Universidad de Chile, el Colo-Colo, el Wander, etcétera, pero en 2 años más lo vamos a entender porque el Señor nos pidió. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. No sabemos porque muchas veces el Señor nos confronta a tener como un desafío de fe, porque el justo por la fe vivirá, para entender que debemos avanzar entendiendo que aunque haya cosas que no nos guste, en 2 años más vamos a saber que fueron lo mejor para nuestras vidas. Amén. Entonces, a pesar de que a Habacuc no le gustó la respuesta del Señor, y él dijo, no me moveré hasta tener la respuesta, por así decirlo, empírica, que tú me puedas dar, no me voy a mover de aquí. Y Dios le explica y le dice a Habacuc, en el libro de Habacuc, voy a traer juicio sobre Israel. Pero le dice, pero el justo por su fe vivirá. El justo no vivirá por la fe del hermano, el justo no vivirá por una fe teológica, el justo no vivirá por la fe que se le predica, el justo por su fe vivirá. La fe es demasiado importante para cada hijo de Dios, porque allí radica en forma evidencial que realmente nosotros vamos a confiar en ese Dios y vamos a depender de ese Dios en función de lo que vamos a hacer para el futuro. Amén. El Señor le dice, tú debes vivir en este tiempo por fe, sobre todo en este tiempo por fe. ¿Qué significa el justo por la fe vivirá? El justo por la fe vivirá, Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. El justo por la fe vivirá significa que Dios desea que usted viva feliz, que usted repose, que usted descanse, que Jehová es su pastor, nada le faltará, en lugar de delicados pastos le hará descansar, junto a aguas de reposo le confortará, le guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Amén. ¿Y qué dice después? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es fe. Disfrute, es fe. Saber que tenemos un papá que está pendiente de nosotros. Le decía ayer en una conversación, en un almuerzo, que los procesos de Dios son diferentes. A una persona se lo decía, y que muchas veces nosotros tenemos que entender que en esos procesos de Dios debemos saber que el protagonista principal de nuestra vida es Dios mismo. Entonces, aunque nosotros nos equivoquemos, el Señor va a saber hacer la obra que debe hacer para que finalmente aprendamos a vivir, que el justo por la fe vivirá. Y eso, hermano, es disfrute, eso es bendición, eso es saber que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás viene por añadidura. Amén. El justo por la fe vivirá. Entonces Dios le dice a Habacuc, no te preocupes, va a venir un tiempo difícil, el pueblo de Israel va a ser juzgado, pero el justo por la fe vivirá. No nos preocupemos mucho, no nos desgastemos, hermano, por lo que está pasando en Chile, no nos desgastemos por lo que está pasando en el mundo, no nos desgastemos en esas cosas, porque el justo por la fe vivirá, y los hijos del Señor igual vamos a disfrutar. Amén. Esa es la idea. Entonces allí Dios ya le manifiesta a Habacuc su intención, y de ahí viene esa frase de Pablo que será tan recurrente en sus predicaciones, en este libro de los Hechos y en sus epístolas: el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando Pablo dice esto, en los versos 40 y 41, lo que está advirtiendo, hermano, es que no nos pase a nosotros lo que le pasó a vuestros padres, le dice a ellos. Que no les pase a ustedes, le dice Pablo allí en su predicación, lo que le pasó a sus papis. ¿Hace cuánto? Hace 500 años atrás. ¿Por qué? Porque ellos fueron advertidos hasta que tuvo que venir el juicio de Dios, que fue terrible para la nación de Israel.
Y hoy le dice Pablo, la advertencia es una vez más manifestada, no solo a ellos, a los que estaban allí congregados en la sinagoga, sino que la advertencia es manifestada a todas las naciones, al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Y el llamado al pueblo de Israel y a las naciones es que hoy todavía existe una oportunidad nueva. Y esa oportunidad nueva se llama la gracia que ha sido derramada sobre todas las naciones para que todas las naciones puedan conocer al Señor, para que todas las naciones procedan al arrepentimiento, para que todos tengamos el conocimiento de Jesucristo para la bendición no solo de nuestra salvación. Ya somos salvos. No somos buenos para ser salvos, somos buenos porque ya somos salvos. Amén. Entonces, en esa realidad, nosotros debemos entender que el llamado también hoy es para la iglesia. Que debemos entender que la gracia ya ha sido derramada y no es por obra para que nadie se gloríe. Existe hoy una oportunidad, le dice Pablo en la sinagoga, al pueblo de Israel nueva, la gracia. Y si ustedes no creen en esa gracia, el juicio que viene va a ser terrible, peor que en los tiempos del profeta Habacuc. No debemos predicar el evangelio para que la gente se asuste, pero no debemos dejar de predicar el evangelio en función de lo que el evangelio a través de la palabra de Dios nos enseña. Vamos a pasar a la diapositiva 2 que nadie ve, pero vamos a pasar a la diapositiva. Y dice, bendiciones. ¿Qué causó esta predicación de Pablo allí en ese lugar? Causó bendiciones y causó conflictos en Antioquía. Y vamos a verlo desde el versículo 42 al versículo 47. Esto tuvo un resultado. Toda palabra del Señor tiene un resultado. O es recibida en la gracia del Señor o se levanta oposición y es recibida en función de que la palabra del Señor es atacada confrontacionalmente. Versículo 42, primer resultado que obtuvo la predicación de Pablo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¿Cuál fue el primer resultado de quienes estaban oyendo? El pueblo gentil quedó con hambre de Dios. Querían que Pablo les siguiera predicando, querían que Pablo les siguiera ministrando. Segundo resultado. Y despedida la congregación, muchos de quienes, de los judíos y de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadía que perseverasen en la gracia de Dios. La instrucción de Pablo y Bernabé al pueblo, a la iglesia, hacia cómo ellos debían continuar el liderazgo, de cómo ellos lo estaban llevando, era que debían seguir ministrando al pueblo de Israel en función de la gracia de Jesucristo. Debían entonces salirse ya de la ley y entrar a predicar a Jesucristo. Segundo resultado. Tercer resultado, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hubo tal efecto, tuvo tal impacto la predicación de Pablo allí, que se juntó casi toda la ciudad luego. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios.
Entonces la predicación de Pablo fue tan poderosa que causó ese efecto. Imagínense aquí que saliésemos a predicar al centro y que al otro día se junte todo Villa Alemana para escuchar la palabra del Señor. Eso es lo que vivían realmente los apóstoles, hermano. Tenían tal autoridad, tenían tal unción del Espíritu Santo. Y no quiero que usted tome un misticismo cuando hablo de unción del Espíritu Santo, porque la unción del Espíritu Santo, que entre paréntesis la tenemos toda, no es para algunos. ¿Usted tiene al Señor en su vida? ¿Tiene al Espíritu Santo en su vida? Entonces tiene la unción. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la unción, hermano, es una función. Amén. La unción es una función. Para desarrollar, ¿qué cosa? El propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces había tal unción en la vida de Pablo que al otro día ya todos querían luego reunirse para escuchar lo que Pablo tenía para predicarles. Tercer resultado. Cuarto resultado, versículo 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, ¿se llenaron de qué? Y rebatían lo que Pablo decía. O sea, rebatían la palabra de Dios, contradiciendo y blasfemando. Acá el resultado ya no es tan positivo, pero sabe, es real. Si usted va a predicar la palabra del Señor, debe estar dispuesto a saber que va a tener resistencia. Debe estar dispuesto a saber que no le van a aplaudir. Debe estar dispuesto a que le van a cuestionar. Debe estar dispuesto a que le van a criticar. A pesar de que las personas que hagan todo eso no hagan nada. Amén. Porque estar dentro de la iglesia del Señor, hermano, es para que todos rememos. No dijo nadie amén, excepto la hermana. Es para que todos rememos. Porque si no remamos, pesamos nomás. Es más difícil para los que sí están remando. Entonces, hermano, entregar la palabra del Señor tiene el privilegio para nuestras vidas de exaltar el nombre de Jesucristo. Pero entregar la palabra del Señor también tiene un costo, en el cual Pablo en carne viva lo vivió aquí, porque ellos rebatieron su palabra, contradicieron su palabra, blasfemaron su palabra, que era palabra del Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque es parte de la persecución de la iglesia que cada uno de nosotros, si queremos ser discípulos del Señor, vamos a tener en carne viva. Al ver los judíos, la multitud, no les gustaban las multitudes, Pablo se iba a hacer muy famoso, la predicación de Pablo se iba a extender a todas las naciones, se llenaron de celos contra, no Dios, se llenaron de celos contra Pablo. Y quinto resultado, versículos 46 y 47, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesaria que se os hablase, era necesario que yo les predicase la palabra del Señor. Queridos judíos, primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. Gloria al Señor. Muy bien, eso somos nosotros. Nos volvemos al pueblo gentil, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El quinto resultado de lo que pasó con la predicación de Pablo allí fue que al ver que el pueblo judío desechaba la palabra del Señor, que ellos tomaban una decisión de enfrentar la palabra de sana doctrina, que ellos no tenían la intención de llevar la palabra del Señor a todas las naciones, porque ellos se ponían envidiosos, celosos y eran niñitos chicos frente a la situación. Entonces Pablo dice: yo también tomaré una decisión y mi exposición, mi palabra, mi predicación, mi exhortación será al mundo gentil. Por eso luego Pablo teológicamente es llamado el apóstol al pueblo gentil. Entonces allí se levanta un quinto resultado. En Hechos 9:15, Dios
comisiona a un discípulo llamado Ananías para ir donde Pablo y decirle: Dios ha dicho que sería un instrumento escogido para llevar el evangelio. Primero le dice a los gentiles: la prioridad tuya, Pablo, es predicarle a los gentiles. Luego le dice a los reyes y finalmente a los hijos de Israel. Partió al revés. Primero les predicó a los hijos de Israel, no recibieron la palabra de Pablo, y luego él se volcó al propósito que Dios tenía para su vida, que era predicar el evangelio al mundo gentil, que era predicarle el evangelio a nosotros. La prioridad del llamado de Pablo era el mundo gentil. Por ello es, una vez más digo, reconocido como el apóstol a los gentiles. Debemos, hermanos, respetar los distintos llamados a la predicación del evangelio. Estuve ayer conversando por la tarde sobre la situación de la iglesia y me decía la persona: hay iglesias que son un poco incómodas porque todos van sin corbatas, todos van informal y todos se visten no respetuosamente delante del Señor, y a mí, yo no estaría cómodo en ese lugar, me dice. Entonces yo le dije: ese no es el énfasis. Quienes están cómodos allí, que se queden allí, hermanos, si es sana doctrina, si es la palabra del Señor. Y si quienes están cómodos ver a los hermanos con corbata, que vengan a un lugar donde la palabra del Señor se exhorten y los hermanos usen corbata. Pero hemos cambiado muchas veces la forma por el fondo. Entonces, esos hermanos que predican sin corbata, que van con polera y no tengo ningún problema, no lo vamos a encontrar en el cielo. A todos sus hermanos, amén. Y debemos entender que debemos ser respetuosos de la forma, porque el llamado de Dios es en función de su multiforme gracia. Entonces el Señor le entrega una gracia a usted y Dios lo va a poner a usted allí donde usted es de bendición. ¿Le sirve a usted verme con traje? Bueno, que le sirva a usted en bendición. Si le sirve a usted verme en polera, va a ser más difícil. Va a tener que ir a otro lugar a buscar la palabra del Señor, que puede ser mucho más edificante, que puede ser mucho más profunda, pero lo importante es el fondo, que es Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, hermanos, debemos entender que los llamados de Dios y la multiforme gracia de Dios opera de diferentes formas. Versículo 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad os es necesaria que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Lo importante es que estamos aquí en esta tierra, estamos aquí en este mundo, estamos aquí viviendo el más acá para anunciar la palabra del Señor. Eso es lo único importante. Amén. Entonces pasamos a la última lámina, que dice actitud. Esto sí que lo ven. Amén. ¿Lo ven eso? Actitud de los gentiles y los judíos frente a la predicación. Siempre va a haber una doble actitud a quienes reciben la palabra del Señor. ¿Recuerdan ese pasaje que la gracia del Señor, el mensaje cayó en piedras, que tuvo fruto, que el sembrador salió a sembrar y cayó en diferentes partes la palabra del Señor? Actitud de los gentiles y los judíos frente a la predicación de Pablo. Versículos del 48 al 52. Dice el versículo 48, los gentiles, estamos hablando de los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaba ordenados para la vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Entonces, esto tuvo una consecuencia en la actitud de las personas. La palabra del Señor va a tener una consecuencia en la actitud de las personas, sea para que ellos, como el mundo gentil,
glorifiquen al Señor, se regocijen en función de que Pablo les estaba mostrando la verdad del nuevo evangelio, del nuevo pacto, de la nueva dispensación, que era la gracia del Señor que ya estaba manifestada, que Cristo ya había muerto, ya había resucitado. Entonces ellos, al saber que también era para ellos, ¿qué hacían ellos? Se alegraban. La palabra del Señor, hermanos, a pesar de que no somos judíos, también es para nosotros. Y nosotros debemos alegrarnos y regocijarnos porque sabemos que nuevas son sus misericordias cada mañana, porque sabemos que el Señor nos perdona todos los días, porque sabemos que el Señor está a pesar de con nosotros y que la gracia del Señor aún está vigente y en bendición para nuestras vidas. Entonces allí el mundo gentil recibió la palabra del Señor de esta forma. Vamos a la otra cara de la moneda, versículo 50. Dice, pero los quienes judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, o sea que tenían un poder, y a los principales de la ciudad, o sea, quizás a políticos, quizás al mundo alto del ejército romano, a las autoridades, a los principales de la ciudad, y levantaron, ¿qué cosa? Persecución contra Pablo y Bernabé, y los, ¿qué hicieron? Expulsaron de sus límites. Hermanos, el pueblo judío persistió en la actitud de un corazón endurecido frente a la revelación de la palabra de Dios. Y su actitud fue usar herramientas humanas, formas humanas, métodos humanos, usando a mujeres piadosas que tenían su poder y usando instrumentos políticos y quizás del ejército romano para poder hacer ¿qué cosa? Expulsar a Pablo de la ciudad. Y eso también es parte de lo que nosotros debemos saber en este tiempo que puede pasar con la iglesia. El mundo no va a estar ni está de acuerdo con la iglesia. El mundo se va a levantar en contra de la iglesia y no va a usar a un presidente de una población. Él va a usar al presidente de la república. Él va a usar el poder legislativo. Allí donde se están juzgando la ley, él va a usar la constitución. Y sabe uno de los principios que está exponiéndose en la constitución, que debe ser aceptado la iglesia de Satanás en Chile. Ese es el último la gran revelación que allí está comenzando a florecer. Entonces, si nosotros entendemos que vamos a estar frente a estos tiempos, hermanos, debemos mantenernos firmes como Pablo, y aquí hay un consejo espectacular para cada uno de nosotros en esta mañana en función de lo que hizo Pablo frente a esta realidad. Mientras el mundo judío levantó persecución en contra de ellos, Pablo y Bernabé, y finalmente consiguieron que los expulsaran de sus límites. Y aquí, hermanos, ojo, atento a lo que hizo Pablo y Bernabé. Ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Hermanos, dice que Jesús pasó por ese lugar, no miró a nadie, no miró ninguna necesidad, llegó y pasó y no se hizo ningún problema. Amén. No era la idea del Espíritu Santo que Pablo y Bernabé siguieran peleando en función de una situación humana, una causa humana. La idea era que ellos siguieran extendiendo el evangelio y ellos simplemente se sacudieron los pies y fueron a predicar a otra ciudad. Amén. No se desgaste, por favor, discutiendo en contra de. No se desgaste usted, por favor, entendiendo que cuando venga la ofensa, cuando venga la persecución y cuando comiencen a salir estas leyes anti Dios, usted va a ser la respuesta para que cambien las cosas. Usted no va a ser respuesta para nada. Usted tiene una comisión que es hacer discípulos, llevar el evangelio. Ni siquiera Dios nos ha comisionado para convencer a nadie.
porque quien convence de pecado, de justicia y juicio es el Espíritu Santo. Amén. No se preocupe tanto por sus hijos que usted los va a convencer. Ore por sus hijos para que el Espíritu Santo haga la obra. No se preocupe tanto que están tomando malas decisiones. Ore para que el Espíritu Santo haga la obra. Y si el Espíritu Santo no hace la obra, no es que el Espíritu Santo no tenga poder. Es porque el corazón del hombre se endurece. Y dice la palabra del Señor que fueron cegado su entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandeciera en ellos. Entonces nosotros, hermanos, al enfrentar esta realidad que vivía Pablo y Bernabé, debemos entender que estamos en tiempos bien similares, en donde nosotros debemos saber levantarnos en fe y a pesar de que pase lo que pase, tenemos un papá Dios que no es dueño de esta tierra, hermanos, es dueño del universo y que tiene el control absoluto de todas las cosas y nosotros por fe vamos a descansar. ¿Por qué? Porque somos hijos regalones, no porque seamos preferidos, no hay ni un preferido para el Señor, pero nosotros somos regalones, porque somos hijos malcriados, nosotros somos hijos malcriados, me incluyo. Y nosotros debemos descansar que la fe está puesta en aquel que es todopoderoso para hacer lo imposible posible. Su futuro está en las manos del Señor. Descansemos en eso. Nuestro presente está en las manos del Señor. Chile puede que esté no en sus mejores tiempos, a lo mejor vendrán tiempos peores, pero el justo por la fe vivirá. Entonces, hermano, que sea un desafío y un aliento para su vida de saber que finalmente el último versículo que vamos a leer nosotros como iglesia del Señor debemos también tenerlo. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El resultado de predicar el Evangelio, el resultado de estar en el reino de Dios, el resultado de ser hijos de Dios legalmente, Juan 1:12, el resultado de estar dentro de esto no es para que vengamos a cumplir, no es para que tengamos una vida religiosa y nos sintamos bien porque hoy día vinimos otro domingo y cumplimos. No es para que andemos tampoco corrigiendo a nadie, no es para que nosotros transformemos a nadie. El resultado es saber, entender la revelación de Jesucristo, que es el gran amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, y no saberlo disfrutar entendiéndolo intelectualmente, sino sabiéndolo disfrutar en función del gozo, de la alegría y del disfrute del amor de Dios. Dios no nos ama solamente para suplir nuestras necesidades, Dios no nos ama solamente porque ya somos salvos, Dios no nos ama solamente, sino Dios nos ama para que nosotros disfrutemos. Si yo amo a Mateo como yo amo a Mateo, que yo amo a Mateo, si yo amo al Tommy como yo amo al Tommy y disfruto completamente, espero que mis nietos también me disfruten a mí. Amén. Entonces, el gran desafío de Dios para la iglesia en este nuevo tiempo que está viviendo la iglesia es que no solamente entendamos el amor de Dios, sino que vayamos más allá y disfrutemos el amor de Dios. Amén. Por nada estéis afanosos. El futuro de su vida está en las manos del Señor. Levántese, sonría, dígale al Señor, gracias por ese amor del disfrute que tú me das, porque a pesar de que soy lo que soy, aún así tú me amas. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a tomar agua. Como usted es una hija del Señor, un hijo del Señor, vamos a orar y vamos a decirle al Señor lo que no estamos disfrutando para comenzar a disfrutarlo, porque Él está. Usted no viene a llenarse del Señor. Ojo, acá no venimos a buscar al Señor, ya traemos al Señor que está dentro de nosotros. Entonces vamos a poner nuestras necesidades humanas delante de Él y le vamos a decir al Señor, vamos a ser honestos, vamos a un poco abandonar el mundo del lenguaje evangélico, en donde todos somos bendecidos, en donde todos salimos en Facebook riéndonos,
sino que vamos a poner nuestra necesidad real. Y vamos a decirle al Señor, si usted tiene alguna necesidad ahora en esta oración, póngasela al Señor para que el Señor le enseñe a usted que en su amor usted puede disfrutar esa necesidad. Amén. Incline su rostro. Padre, vamos delante de su presencia. En el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que el poder de la presencia de Cristo, al igual que estuvo con Pablo, está en estos tiempos cuando es anunciada su palabra, cuando es proclamada su palabra y cuando su palabra se pone por sobre todas las situaciones humanas, por sobre todas las situaciones religiosas, por sobre todas las formas que se pueden ver muy bonitas, pero muchas veces no cumplen la necesidad. Así que en esta hora queremos abrirnos a usted y decirle, Señor, que en nuestra circunstancia le necesitamos. Ponga su necesidad, si usted cree en un Dios que por su fe usted vivirá, ponga su necesidad delante de Dios y dígale, Señor, no estoy disfrutando esto, estoy pasando por esta situación. Señor, pon fe en mi vida para que yo pueda funcionar de acuerdo al propósito que tú tienes, que es el amor de la vida abundante en la persona de Cristo, para saber que estoy sobreprotegido porque tengo un Dios que todo lo puede y me ama por sobre todas las cosas y desea lo mejor para mi vida. Padre, en este momento ponemos nuestra necesidad delante de ti y sabemos, Señor, que en esta necesidad tú vas a hacer una obra para que al mirar nuestro corazón usted pueda, Señor, de alguna forma manifestar su amor revelado, que es el disfrute de saber que Jesucristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que en esta mañana entendamos que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra inteligencia, que no es por nuestra sabiduría, que no es por nuestra capacidad, sino que podemos ir adelante confiando que el Espíritu Santo, Señor, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. No es por obra humana, no es por obra religiosa, no es por lo que nos puedan decir cómo debemos hacerlo, es porque no es con ejército ni es con espada, sino es el poder del Espíritu Santo que está sobre nuestras vidas, que está sobre nuestra familia, que está sobre nuestros hijos, que está sobre nuestras circunstancias, que está sobre nuestra necesidad. Señor, te alabamos y te bendecimos y pedimos, Señor, que derrame fe sobre nuestras vidas para seguir adelante en un mundo en que las cosas no están conforme a como todos quisiéramos que estén. Pero el justo por la fe vivirá. La fe puesta en aquel que murió por cada uno de nosotros. La fe puesta por aquel que vino a rescatar nuestra vida y darnos vida y vida en abundancia. Señor, llénanos de ese gozo de los apóstoles. Señor, nos regocijamos en usted, en el Espíritu. Señor, que nuestra carne pueda menguar para que pueda crecer la presencia del Espíritu Santo y saber que tú nos has llamado, Señor, a disfrutar también en el más acá, a disfrutar también en esta vida, a disfrutar también aquello que usted preparó antes de que aún nosotros naciéramos haciendo las obras que usted preparó para cada uno de nosotros. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y pido que en su palabra en esta mañana podamos ser inspirados para seguir adelante, que nada pueda detener la gracia del Señor que ya ha sido derramada. Lo pedimos humildemente en el nombre y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano. Pueden tomar asiento. Estamos a 5 minutos. Ya terminé la clase. Gracias al Señor por terminar la clase. El próximo domingo proseguimos